Uno creció en un hogar ordenado, todos venimos de la pobreza casi extrema, a veces comíamos, a veces no comíamos. Bueno, gracias a Dios pudimos tener una buena educación porque fuimos becados. Me acuerdo que fuimos becados en una escuela privada porque fue como un canje que mi papá había arreglado de hacer tipo un salón en una escuela a cambio de becarnos. Tuvimos una buena educación, Qué bendición. pero o sea, lo negativo fue que sufrimos mucho bullying porque era una escuela privada. Imagínate, Claro. nosotros No tenés, no no llegás, teníamos, o no. sea, ropa nueva yo empecé a tenerla a partir de mi adolescencia cuando empecé a trabajar. Si no era ropa Wow. usada, no tenía zapatillas, a veces comíamos, a veces no comíamos. Fue difícil la No, infancia fue que tuvimos. brava. Sí, Wow, Fue wow. como una consecuencia también. sí, Esa sí. rebeldía que vos decís es todo lo que vos Sí, viviste también, fueron, digamos. fueron muchas cosas. Yo siempre fui muy introvertido, por ahí no contaba lo que me pasaba. Yo iba a la escuela tal vez y mis compañeros me tenían de punto. Yo me sentía por dentro estaba como roto, ¿no? Yo creo que va generando algo en el corazón de uno, ¿viste? Y en la Claro. mentalidad también. Entonces fui creciendo, fui por ahí cuando salí de la iglesia. Cuando yo llegué cuando era chico me acuerdo que fue un refugio para mí porque en cierta parte no me sentía criticado ni jugado hasta cierto punto que me Claro. pasó eso que te digo, que me empezaron a tratar de una forma como muy legal y y bueno, y ahí fue que empezó mi vida de Ujú. rebeldía. Bueno, primero eso, toqué fondo varias veces en mi vida. Las primeras veces que toqué fondo, por ejemplo, la primera vez que yo me separo, yo no tenía, o sea, quedé en bancarrota. No tenía para Wow. pasarle plata a mis hijos. A raíz de eso hubieron problemas, no pude Claro. verlos más. No porque no quería, pero bueno, Claro, claro, eh, se va generando. cosas que, bueno, se fueron dando y eso me llevó a estar en depresión, toqué fondo. Pero también el lado positivo fue que yo busqué, viste, cómo salir de eso, pero con mis fuerzas, digamos, ¿no? A mi Claro. forma. Empecé a leer, empecé a cambiar la mentalidad, cosa que la educación por ahí o en mi casa algunas cosas no me enseñaron. Sí me enseñaron muchos valores, mi mamá, Claro. una persona muy correcta, pero bueno, había mentalidad de escasez y un montón de cosas con las que yo tenía que romper. Empecé a leer libros, empecé a leer libros de emprendimiento. Qué bien. Bueno, nada, en ese sentido crecí muchísimo mi mentalidad y eso también repercutió en mis resultados. Me empecé a rodear de otra gente, pero al fin y al cabo seguía siendo yo, eh, con mi mentalidad y a mi forma, ¿no? Claro. Y bueno, nada, llegó un punto que volví a tocar fondo, porque yo en ese proceso, bueno, tuve otra pareja, tuve otra hija, que me pasó algo muy similar a ¿Y a lo la primera anterior. vez? Y como que digo, ¿qué estoy haciendo mal, viste? Y uno tiene que empezar a replantearse, viste, las Wow. cosas. Es que eso del cambio de mentalidad yo creo que es muy bueno, te ayuda mucho y hay mucha gente que está ahorita metiéndose para salir, sacar esos gatillos, ¿no? Que te hacen de escasez, de que nunca lo voy a lograr, que somos un país de tercer mundo. Cuando vas sacando eso vas creciendo, pero también el que produce el cambio es Dios, ¿no? Obvio. Y a veces nosotros producimos un cambio por nuestras fuerzas Sí, que yo es creo que limitado. tenemos nuestra parte, Claro. sí o sí, que bueno, la misma palabra lo dice, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Ujú. Y en eso va a haber un cambio, un proceso donde nos va a costar, vamos a tener que sacrificar cosas, pero es necesario. Claro, claro. Dios no falla. Y si tenemos todo el mismo Dios y sabemos que Dios no falla y que Dios es bueno, depende de nosotros también. Claro. Yo creo que bueno, mi parte, de cierto modo, empezó a haber cambios positivos. Ok. Así todo, faltaba la parte de arriba, ¿no? Que era la de Espiritual. Dios, la parte espiritual. Sabías dónde tenías que ir, pero el Pero tipo iba para... ojo, yo te digo esto ahora. Hoy lo veo de esta forma. Sí. Yo en su momento no me daba cuenta y yo seguía haciendo las cosas a mi forma, haciendo, ¿cómo decirlo? Necio, podría ser la palabra, porque yo no quería, como decía, bueno, no, ya me va a salir. O sea, es cuestión de seguir intentando, pero no le daba el lugar a Dios que a él le Claro. corresponde.